Bueno, ya vimos de la guerra, vimos cuál era la situación, estaba todo preparado para invadir Perú, para tratar de liberar Perú, pero también en esta misma época van a ocurrir dos cosas muy importantes. La primera es el Edicto de Jamaica o la Carta de Jamaica. Y la Carta de Jamaica es importante porque Bolívar, que era el que tenía una visión panorámica de todo lo que estaba pasando y el que tenía la idea de para qué lado íbamos, ¿no? Es el que justamente lo expresa en esta carta, expresa parte, ¿no? de esta estrategia continental. Por un lado, y eso era o digamos que va a quedar como una referencia a todos o todos los libertadores o todos los generales que estaban luchando en esta guerra. Bueno, y por otro lado, el encuentro de Guayaquil. El encuentro de Guayaquil es muy importante porque a partir del encuentro de Guayaquil cambia muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que ese encuentro de Guayaquil fue en privado. Se juntó San Martín, el que había venido de liberar Argentina, Chile y Perú, y se encuentra con Bolívar. Y a partir de esa reunión, no se sabe exactamente de qué hablaron. Lo que se sabe es que, o sea, cada uno tiene su hipótesis, los historiadores, cada uno piensa cosas diferentes. Entonces, miren, por ejemplo, hay gente que dice que San Martín fue como de alguna forma a apurar a Bolívar porque Bolívar no avanzaba con sus ejércitos y no se podía terminar la guerra si no se contaba también con el poder de los ejércitos de Bolívar, por un lado. Por otro lado, Bolívar y San Martín, los dos eran masones, pero Bolívar tenía mucho más alto rango, por lo cual San Martín se somete a Bolívar y a partir de que termina la conferencia de Guayaquil, él vuelve a Perú y a partir de ahí él vuelve a Chile, es como que empieza a retroceder. Él vuelve a Perú, abandona el cargo que le habían ofrecido en Perú o que estaba ejerciendo en Perú, que era de protector del Perú. Renuncia a ese cargo, se va a Chile, renuncia también a los cargos que tenía en Chile, se vuelve a Argentina y de ahí se va a Europa y nunca más vuelve a Argentina. ¿Por qué no vuelve a Argentina? Porque el gobierno que estaba en ese momento de Argentina era o era contrario a San Martín y lo que le estaba pidiendo de que utilice el poder de su ejército en contra de los mismos argentinos, ¿no? de esa época. Y San Martín, una de las cosas que dice es que él nunca va a pelear contra los mismos hermanos de él, ¿no? Que él era justamente nacido en Argentina. Entonces, lo que va a ocurrir es que él se va y no vuelve más. Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que va a pasar? Se hace una reunificación del ejército de San Martín, que había liberado justamente Argentina, Chile y Perú, con el ejército de Bolívar, comandado por Sucre, que justamente venía de hacer la campaña admirable, liberando todo Venezuela, Colombia, ¿no? y Ecuador. Entonces, ese ejército se va a enfrentar al ejército más poderoso que estaba en Perú, de los realistas. Y en esa lucha van a tener dos grandes batallas, Junín y Ayacucho, y en Ayacucho el ejército realista va a quedar derrotado. Bueno, hasta ahí y después nos falta una cosa más y listo, y terminamos. Bueno, ok, nos vemos, hasta luego.